Este es el partido de nuestros abuelos y nuestras abuelas, de nuestros padres y nuestras madres. Por eso, los que estáis aquí lo sabéis muy bien. El socialismo es algo que se siente, es algo que se lleva en el corazón y que no se vende por catálogo. Yo no estoy de acuerdo en aquellos que quieren plantear una enmienda a la totalidad a la democracia del 78. Yo no estoy, como vosotros, de acuerdo en aquellos que para honrar la memoria de nuestros abuelos lo que quieren es deshonrar la memoria de nuestros padres. Porque la historia de la generación de nuestros padres y nuestras madres es la historia de una generación que acaba bien. Es la historia de una generación que recibe un país sumido en una dictadura y que nos entrega a nosotros un país en democracia y un país europeo. Es la historia de una generación que vive su infancia en pobreza y también en el subdesarrollo y que nos entrega un país con servicios públicos, con infraestructuras públicas y con un estado del bienestar que cuando se pretende recortar por parte de la derecha, salimos a la calle a defenderlo. Por eso, yo soy muy consciente de que tenemos que cambiar muchas cosas en nuestro país, que vivimos en un país con desigualdad, que vivimos en un país con falta de expectativas, con una quiebra de oportunidades para muchísimos jóvenes. Pero, mirad, el país en el que hoy vivimos está mucho más lejos de ese país que recibieron nuestros padres y nuestras madres. Por eso, en nombre de aquellos que nacimos y que crecimos en democracia, os damos las gracias. Las gracias por el esfuerzo que hicisteis para hoy tener el legado que hemos recibido, vuestros hijos y vuestras hijas. Porque, mirad, es cierto, antes lo decía Susana, que hoy es un mal día. Es un mal día para los europeos europeístas. Es un mal día porque han confluido una derecha irresponsable y el populismo. Y lo que han logrado ha sido precisamente fracturar a una sociedad como la británica y poner en solfa el proyecto europeo. Pero mirad, tenemos que mirar hacia adelante. Lo que tenemos que hacer es vacunarnos del populismo, del nacionalismo y caminar y avanzar hacia una mayor integración de la Unión Europea. Y yo os digo, frente a todos aquellos que durante estos últimos 4 años lo que han hecho ha sido entorpecer la construcción europea, yo reivindico el papel de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero para construir una Europa mejor, para construir una Europa mucho más avanzada, mucho más federal. Por eso, me comprometo ante vosotros y ante vosotras a que la política de asilo, de refugiados, de migración, con un gobierno socialista a partir del próximo 26 de junio, vamos a ir a Bruselas a defender que sea común y España va a cumplir con sus compromisos de reubicación y reasentamiento de los refugiados, que está, precisamente, esperando que haya solidaridad del gobierno de España y que está negando el gobierno de Mariano Rajoy. Habrá que aprender, efectivamente, de los referéndums, porque algunos plantean referéndums disfrazando rupturas a través de consultas a la ciudadanía, que precisamente al final se vuelven en contra de la clase media y trabajadora en Europa. ¿O no pasó eso en Grecia? ¿O no ha pasado eso en Grecia? 20% de caída de las pensiones a los trabajadores y trabajadoras jubilados en Grecia y una subida de impuestos como consecuencia de un referéndum mal planteado, no como un acuerdo con las instituciones comunitarias, sino como un enfrentamiento. Y ahora estamos viendo lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Igual, la confluencia entre una derecha irresponsable y un populismo que yo no quiero para España. Como bien decía antes Susana, España no es Grecia. Entre el rupturismo y el inmovilismo está el socialismo que es lo que vamos a plantear a partir del próximo 26 de junio desde las instituciones españolas para una Europa mejor. El otro día, hablando con un sociólogo, me decía, hay un problema con las mujeres que son, dentro de los abstencionistas que dicen los sondeos, son las que más están dudando en si ir a votar o no y a lo mejor se quedan en casa. Y le digo, no conocéis a las mujeres de este país. Las mujeres de este país van a ser la vanguardia del cambio político, social y económico y van a votar al Partido Socialista el próximo 26 de junio. No se va a quedar ninguna en casa, van a votar todas y van a votar mayoritariamente aquellos que las defienden desde las instituciones, que es el Partido Socialista. Han gobernado también frente al sector de la cultura, subiendo el IVA cultural al 21%, pero sin ningún país que aprecia la cultura.
lo tiene al 21%, nosotros lo vamos a bajar al 10% en cuanto entremos en el gobierno, para defender a la creación, para defender a nuestros artistas, para defender a la cultura de nuestro país. Acabar con este mal gobierno, que lo que ha hecho ha sido instrumentalizar todas las instituciones públicas en beneficio partidario. Sí, sí. En cualquier otro país democrático, hoy Jorge Fernández Díaz sería un exministro del Gobierno de España. Por eso, claro, lo que le pasa a Jorge Fernández Díaz es que dice o piensa, ¿para qué voy a dimitir yo si mi jefe no dimitió cuando envió el SMS a Bárcenas y tenía 40 millones de euros en cuentas corrientes en Suiza? Claro, si no dimites tú, ¿por qué voy a dimitir yo? Por eso, os pido lo siguiente. Como no va a dimitir ni Rajoy ni Jorge Fernández Díaz, vamos a votar para que dimitan en bloque con el voto de los votantes del Partido Socialista. Necesitamos políticos que no escondan cosas. Mirad, habréis visto que durante estos últimos días de campaña electoral, tanto Iglesias como Rajoy han apelado al voto útil. Pero vamos a darle la vuelta. ¿Hay algo más inútil que votar a con quien nadie quiere pactar, que es Mariano Rajoy? Si incluso él ya mismo ha bajado los brazos porque dice que no se va a volver a presentar a una investidura si no tiene los apoyos suficientes. Sigue instalado en el no. Y yo siempre diré sí a los españoles, como hice el 2 y el 4 de marzo, intentando formar un gobierno progresista en este país. Y hay algo más inútil que votar a aquel que ha demostrado una incapacidad absoluta para poder dialogar y entenderse con otras formaciones políticas. Mirad, os lo digo porque lo he vivido, lo he sufrido en primera persona. El problema con Iglesias nunca fue el acuerdo. Nunca fue mi programa de investidura. Porque ese programa de investidura hablaba de revitalizar la ley de dependencia. Hablaba de subir el salario mínimo. Hablaba de recuperar muchos derechos para los trabajadores autónomos. Hablaba también de revitalizar la ley de igualdad, de revitalizar y construir un pacto social, político e institucional contra la violencia de género. El problema de Iglesias nunca fue el acuerdo. El problema de Iglesias era votar en contra de un presidente del Partido Socialista al Gobierno de España. Ese fue su problema. Y ahora es cierto que va de socialdemócrata, ¿no? Entonces, a mí me parece normal que Iglesias pida el voto para el cambio, porque no ha hecho otra cosa durante estos 2 años que cambiar, ¿no? Cuando está con Garzón dice que es un comunista de toda la vida. Cuando está con aquellos que no creen en las ideologías se convierte en un profeta del fin de las ideologías. Cuando está con algún socialista dice, hombre, yo soy un socialista de toda la vida, faltaría más. Vamos, ¿dónde va? Hombre, para no usarla lo que le gusta cambiar de chaqueta a este hombre, ¿eh?